Buen día, profesor. Mi nombre es Yulisa Nonajulca y soy integrante del grupo 3. Vamos a presentar ahora el trabajo de investigación que tenemos como actividad. El docente, usted, Tito Roberto Vilches Vilches. Los integrantes son Medrano, Anicama, Stephanie Katia, Navio Paredes, Piero Aldair, Romero Torres, William Enrique, Bravo Trujillo, Estefano Fernando y la que habla, Yulisa Nonajulca Guamalí. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la introducción. Acá podemos ver el mecanismo que ha elegido mi grupo. Es el mecanismo seleccionado, es el número 547, el cual se obtuvo del libro de mecanismos en el diseño de la ingeniería moderno de Arto Boleshki. Este mecanismo es de 4 barras con baladín de longitud variable. Los mecanismos como definición son elementos destinados a transmitir y transformar fuerzas, movimientos desde un elemento motriz a un elemento conducido, como podemos ver en esta imagen, con la misión de permitir al ser humano realizar determinados trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo. El mecanismo elegido tiene mucha importancia para la ingeniería dentro del mundo de la ingeniería petrolera. Lo podemos ver muy presente en las máquinas de bombeo de petróleo. En el mundo de la ingeniería civil lo podemos ver presente en las máquinas de excavación. En este trabajo hablaremos de las aplicaciones de este mecanismo, sus alcances y limitaciones. En el marco teórico hablaremos sobre las definiciones que hemos usado, ¿correcto? Además que hablaremos sobre todos los temas que hemos aprendido para poder aplicarlo y poder desarrollar este problema. Asimismo, nosotros, como vemos en la imagen, es un problema que solamente nos da pocos datos. Nosotros como trabajo de investigación, como trabajo en grupo, hemos decidido ponerle longitudes, ponerlas algunas características que nos faciliten a solucionar este problema. Siguiente, por favor. Entre los objetivos, mayormente como somos un grupo, es un objetivo grupal. En primer lugar tenemos los objetivos generales, que es aplicar el conocimiento y conceptos aprendidos en la clase de dinámica para la resolución, comprensión de este mecanismo, asimismo de su función, además de la importancia de dar a conocer este mecanismo seleccionado. Entre los objetivos específicos, en la primera parte del proyecto, es realizar los cálculos cinemáticos de velocidades y aceleraciones de los centros de masa de cada barra. En la segunda parte de este proyecto, nos hemos enfocado en calcular las fuerzas en cada barra. Mis compañeros van a continuar explicando y finalmente yo retornaré para hablar de las conclusiones. Mi nombre es William Romero y continuando con la exposición, explicaré las aplicaciones. Existen diversos tipos de mecanismos de barras. Estos mecanismos fueron creados con la finalidad de facilitar el desempeño de una actividad. En la vida cotidiana podemos observar o apreciar este tipo de mecanismos en diversos objetos y lugares. En nuestro trabajo tenemos un mecanismo de 4 barras. Este tiene un gran uso debido a su facilidad de aplicación. Este mecanismo es usado en sistemas de equipaje de vehículos comerciales, desarrollo de modelos dinámicos para la ingeniería biodinámica. Asimismo, para el mundo industrializado existen diversas máquinas que presentan este mecanismo, como por ejemplo las máquinas extraexcavadoras, entre otros. En el caso del mecanismo de 4 barras con balacín, se puede ver esto en nuestros hogares, como por ejemplo la máquina de ejercicio, como la elíptica, las máquinas de coser. En los autos lo podemos ver en las plumillas del limpiaparabrisas, el motor, la maletera. Además, este mecanismo está muy presente en el mundo de la industria petrolera
y la industria robótica. A continuación, explicaré los alcances y limitaciones. Los alcances. En el presente trabajo de investigación se hallarán los cálculos necesarios para así poder determinar cómo es que funciona el mecanismo que hemos escogido para este trabajo. ¿Qué necesitamos? En estos cálculos nos ayudarán a darnos los argumentos necesarios para saber si este mecanismo funciona de la manera correcta y se puede plasmar en la vida real. Para poder determinar los resultados, necesitamos datos como los siguientes. La velocidad angular, el radio del disco, la velocidad tangencial, longitudes de las barras, momentos angulares y peso de la barra. Las limitaciones, como por último, ¿no? Tenemos que unas limitaciones al momento de querer construir el precio, la búsqueda de materiales pueden ser una limitación, ya que no se puede contar con los recursos necesarios para la realización del mecanismo. Y por último, la búsqueda de un espacio grande y cómodo para la elaboración del mecanismo. Gracias. Me llamo Stephanie y en esta oportunidad me toca exponer lo que es el marco teórico. Vamos a empezar con lo que es la ley de Grafshaw. En este caso, nuestro tipo de mecanismo cumple con esta ley, ya que esta ley establece que en un mecanismo plano de 4 barras articuladas con una de ellas fija, por lo menos una de las barras podrá hacer un giro completo, siempre que la suma de las barras más cortas y las barras más largas sea menor o igual que la suma de las otras dos. Existen 5 mecanismos planos de 4 barras o eslabones que cumplen con esta ley de Grafshaw. Nuestro mecanismo es un mecanismo manivela-balancín, el cual pertenece a que cumple con la ley de Grafshaw. Bueno, vamos a continuar con la cinemática del cuerpo rígido. La cinemática del cuerpo rígido se entiende como la descripción y el análisis de 2 movimientos básicos, lo que es la traslación y la rotación. En este caso vamos a hablar un poco sobre la traslación en un plano. Tenemos la traslación pura rectilínea y la pura curvilínea. La pura rectilínea es una traslación que presenta trayectorias rectas, paralelas e iguales cuando se analizan 2 o más puntos del cuerpo. Las curvilíneas, en este tipo de traslación, presentan trayectorias curvas paralelas iguales cuando se analizan 2 o más puntos del cuerpo. Ahora pasemos con la rotación en el plano. Tenemos la rotación pura. En los cuerpos en rotación pura siempre tienen un punto fijo sin movimiento en forma absoluta. Además, todos sus puntos tienen un movimiento circular alrededor de un punto fijo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la rotación más traslación. En este caso, el cuerpo presenta trayectorias rectas o curvas diferentes. El centro de masa no tiene rotación, por lo que es el único punto del cuerpo que tiene únicamente traslación pura curvilínea. Vamos a hablar un poco sobre los métodos de cálculo de las velocidades y aceleraciones en cinemática del cuerpo rígido. Tenemos los métodos para calcular las velocidades, el cual es el método vectorial, el método gráfico y el método de equiproyectividad. Y también el método de centro instantáneo de rotación. Por otro lado, para calcular las aceleraciones tenemos el método vectorial y el método gráfico. Y por último, para finalizar, vamos a hablar un poco de la cinética de un cuerpo rígido. Todo cuerpo posee energía cinética como consecuencia de su movimiento. Entonces, la energía cinética es indispensable para
precipitar un determinado cuerpo de una masa desde que parte de su descanso hasta la velocidad máxima que ésta puede alcanzar cuando el cuerpo realiza un movimiento. Entonces, este mantiene su energía cinética teniendo en cuenta que no debe cambiar su velocidad. Vamos a encontrar el momento de inercia. También vamos a encontrar el radio de giro. Este se define el radio de giro como la distancia desde el eje de giro a un punto donde podríamos suponer esta concentrará toda su masa del cuerpo, de modo que el momento de inercia respecto a dicho eje se obtenga como el producto de la masa del cuerpo por el cuadrado del radio de giro. El radio de giro es siempre medido desde el centro de gravedad del cuerpo. También tenemos la inercia translacional. Esta se presenta en el caso en que las partes de un objeto sigan una misma dirección. Por ejemplo, digamos cuando una persona camina o de repente corre, o cuando un automóvil está en pleno movimiento. También tenemos la inercia rotacional. La inercia rotacional es una propiedad de cualquier objeto que puede girar. Y bueno, es un valor escalar que nos indica qué tan difícil es cambiar la velocidad de rotación del objeto alrededor de un eje de rotación determinado. La inercia rotacional de un eje obtenido, de un objeto, depende de su masa y también depende de la distribución de esa masa respecto a un eje de rotación. Y por último, vamos a hablar de la descripción del mecanismo. Nosotros, como ya habíamos mencionado antes, tenemos un mecanismo tipo balancín. Vamos a tener un eje recto y vamos a tener las siguientes barras que también son articuladas. Podemos ver, usamos tres ángulos. El primero comenzamos con ángulo cero, cuando θ respecto a vale cero. Podemos ver que para hallar estos ángulos utilizamos la ley de cosenos. También justo para cuando utilizamos el ángulo cero, tuvimos que hallar posiciones relativas de cada barra, los cálculos de las velocidades angulares, cálculo de las aceleraciones angulares. Además de eso, como podemos ver, la ley de cosenos nos ayudó muchísimo en este caso para hallar los ángulos, ya que cuando nosotros empezamos a ver cómo era la imagen, carecíamos de ángulos, el cual necesitábamos sí o sí determinar ciertos ángulos para poder avanzar y llegar a una conclusión. En este caso, como podemos ver, empezamos a usar otro ángulo, que ya sería el ángulo 37, cuando θ respecto a b es 37, que sería en este caso el que está acá, este de acá. Igualito, usamos el triángulo de CDB, ley de cosenos. Con eso también hallamos las posiciones relativas respecto a BA, a DB, DC, también el cálculo de las velocidades angulares. También necesitábamos hallar el cálculo de las aceleraciones angulares con respecto cuando alfa respecto a b valía 0. El cálculo de las velocidades y aceleraciones del centro de masa. Este cálculo fue muy importante porque nos ayudó a determinar varios factores en sí y también a darnos una noción de cómo sería el mecanismo, por así decirlo, que básicamente tenía un centro, el cual teníamos que jugar bien los ángulos para poder determinar bien los resultados. Acá el valor de G2 nos salió 139,600. Acá, para θ AB respecto a 53 grados. Como podemos ver, como le dije desde el inicio, la parte de los ángulos nos ayudó mucho en este trabajo. Primero usamos de 0 grados, después de 37 y de 53. También para ello necesitábamos usar la ley de cosenos. Vuelvo a repetir, esto nos ayudó bastante para la parte de los ángulos. Y lo mismo, posiciones relativas,
cálculo de las velocidades angulares, cálculo de las aceleraciones angulares. Ojo, muy importante, las unidades siempre lo teníamos que poner. Acá era cuando la aceleración de A era fijo, ¿no? Cuando está en cero. Cálculo de las velocidades y aceleraciones angulares del centro de masa. También lo tuvimos que ver. Como resultados, cuando estamos en la situación que θ valía 0, la velocidad respecto a B primero comenzó con 0. Luego, con respecto a BD, fue aumentando a 8,541. Y con respecto a DC, aumentó aún más, a 10,071. Sin embargo, cuando se utilizó el ángulo de 37, la velocidad fue de 0, la inicial. Luego, cuando en BD subió a 14,178, lo que se esperaba quizás que en el DC aumentara, pero no, fue todo lo contrario, disminuyó 8,708. Para el ángulo de 53, igualito cuando la velocidad de AB era 0, primero fue 0, perdón, después aumentó a 14,151 y después disminuyó con respecto a ese 5,809. Las velocidades y aceleraciones del centro de masa, cuando estamos en la situación de θ0, la velocidad de la gravedad era de 92, después de la gravedad 3 era de 26, disminuyó. Y la aceleración también. Al inicio era de 1143.228 y luego con la gravedad, la aceleración de la gravedad 3 disminuyó a 846. Cuando tomamos el valor de 37, el ángulo de 37, la velocidad de G2 era de 139.600, en velocidad de G3 disminuyó a 92,059. La aceleración también disminuyó en este caso. Al inicio era 925.256 y luego bajó a 738.359. Y cuando tomamos el ángulo de 53, la velocidad de G2 al inicio era 128.412 y cuando la velocidad de G3 disminuyó a 117.012. Asimismo, la aceleración de G2 era de 9.965.700 y la aceleración de G3 disminuyó a 527.700. ¿No? Acá podemos ver que G1 es centro de masa, G2 es centro de masa, G3 es el centro de masa de DC. Y así, eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Profesor, buenas tardes, compañero. Hoy día voy a hablarles sobre la segunda parte. ¿Cuál es el objetivo de la segunda parte? Calcular las reacciones del mecanismo estudiado en la primera parte, debido con sus respectivas posiciones. Teta de a su vez 0, teta de a su vez 37 grados y 53 grados. Para este caso vamos a usar las ecuaciones de movimiento de rotación y traslación. Y consideraciones generales para el mecanismo 547 del libro Engineer Racing Volumen 1, autor Iran Artobolevsky. Compuesto por un balancín, una barra y una rueda. Lo vamos a considerar por un sistema cuyo acelerador es la rueda y dos barras homogéneas. Esto debido a que así se va a construir la maqueta. Como lo vamos a considerar barras homogéneas, debemos hallar su aceleración de su centro de gravedad. Dato importante para los cálculos de las reacciones y está incluido en ecuaciones de movimiento de traslación y rotación.
Ahora, ¿cómo se llama? Vamos a pasar a la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad de la rueda es nula, gira alrededor de su eje y no experimenta movimiento de traslación, solo rotación alrededor de su eje. Ahora vamos a pasar a los datos generales para los cálculos. La barra BC y CD con la rueda le vamos a considerar de aluminio, cuya densidad es de 2.7 gramos por metro cúbicos o 2.700 kilogramos por metro cúbicos. Tenemos un área de 0,5 por 1.5 centímetros, que equivale a 0.75 centímetros cuadrados de área. Y la rueda tiene un espesor de 0,5 centímetros. Elementos de mecanismos: dimensiones, volumen, masa, momento de inercia. Una rueda, su dimensiones de radio es 0.201, su volumen es 6.28 por 10 a la menos 5 y su masa, que es 0.16964. Y su momento de inercia, que es 3.3928 por 10 al menos 3. La barra BD, que tiene una longitud de 0.86 metros, un volumen de 6.45 por 10 a la menos 5 y una masa de 0.17415. Y su momento de inercia, que es 0.10733. Y la barra B, la barra DC, que su dimensión es de longitud de DC es 1.12 metros, su volumen es 8.40 por 10 a la menos 5 y su masa es 0.2268. Y su momento de inercia, que es 0.02. Ahora vamos a pasar a los cálculos. Los cálculos respectivos para cada ángulo. En este caso, ¿cómo se llama? Me ha salido para el θ es igual a 0, me ha salido la barra dB, su alfa, que equivale a 8.541 antihorario, que sus unidades de rehenes por segundo cuadrado. También me salió en el AG menos 10,9256 metros por segundo cuadrado y su AG 3.3654 metros por segundo cuadrado y su X 0.42 131 y su Y es 0.08598 barra DC. 10, me ha salido 10.071 antihorario, sentido antihorario, y su AG, por supuesto, en metros por segundo cuadrado, menos 4,5225. Y la barra DC también me salió 3.36608 metros por segundo cuadrado, y en el X 0.3386 y el Y 0.4459. Y ahora vamos a pasar a los cálculos. Esos ya son los cálculos elaborados y con la tabla de resumen que ya le mencioné. Vamos a así hacer respectivamente para cada ángulo. Ahora para el ángulo 37 grados, elemento de mecanismo, la barra de B, que tiene un alfa de 14.178 en sentido horario, radianes por segundo cuadrado, y su AG menos 9.51506 metros por segundo cuadrado, y su AG 1.62347, y su X 0.42839 y su Y 0.032.
3, 7, 16. Y la barra DC, su alfa, que mide 8.708 en sentido horario. El AG menos 4.3987 y el AG 2.21668 en metros por segundo al cuadrado. Y su X 0.31813 y su Y 0.46086. Para culminar, realicé todos los cálculos y lo que mencioné fueron los resultados obtenidos. Posteriormente se va a hacer los cálculos del último ángulo. Para θ es igual a 53 grados. La barra dB 14.151 horario y se mide las unidades en radianes por segundo al cuadrado. Y su AG, la barra dB es menos 7.1249711 metros por segundo al cuadrado, y su AG es menos 4.02554 por metro por segundo al cuadrado, y su X es 0.428 y su Y 0.03716 metros. Y la barra DC, su alfa, se mide en radianes por segundo cuadrado, equivale a 10.071 antihorario, y el AG menos 4.5225 metros por segundo cuadrado, y su AG siguiente 3.36608, y su X que es 0.3386, y su Y equivale a 0.46115. Ahora ya hemos dado los resultados de cada ángulo respectivo. Finalmente, llegamos a las conclusiones y asimismo cabe mencionar de que nosotros como grupo nos tomó tiempo resolver ambas partes, ya que no llegábamos en un acuerdo de las longitudes, de los ángulos que vamos a tomar y todo ello. Sin embargo, hemos logrado afrontar estas dificultades y hemos hecho todo lo posible y con todos los procedimientos y conocimientos adquiridos en el curso para presentar el siguiente informe. Las conclusiones son, con los conocimientos básicos de dinámica que se ha aprendido hasta ahora, se pudo hallar los datos requeridos y así pudimos sacar nuestras propias conclusiones. El hallar las velocidades angulares como las aceleraciones angulares son vitales para poder calcular todos los demás resultados. Asimismo, en el trabajo para hallar las velocidades y las aceleraciones respectivas, se usó el método vectorial, además de que la teoría de la temática y cinemática de cuerpos rígidos. En este trabajo hemos podido conocer la importancia del estudio de los movimientos que presentan los cuerpos. Es por eso que se pudo desarrollar mecanismos o sistemas que facilitan la vida del ser humano. Muchas gracias. Eso sería todo.